pero de repente las denominaciones empezaron a estructurarse otra vez. Como que no nos basta con que Dios sea el jefe de nuestra iglesia, Jesús sea nuestro líder y el Espíritu Santo el que la administra. Parece ser que necesitamos seres humanos que las administren también. Hola, Pa, ¿cómo estás? Hola, hijo, ¿cómo te va? Bien, bien, por dicha. Hoy te tenía una pregunta interesante. Hay 5 cosas que todas las religiones comparten: estructura, liturgia, oración, ayuno y limosna. Entonces, mi pregunta era, ¿cómo hace la religión cristiana para responder esas 5 preguntas? Entonces, empecemos por estructura. ¿Cuál es la estructura de la religión cristiana? Bueno, recordemos que el término religión viene de religar. En otras palabras, se denomina religión al esfuerzo que hace el ser humano por religarse con su divinidad o con Dios, ¿verdad? El cristianismo bíblico más bien anda al contrario, anda al revés. Lo que te muestra es lo que Dios ha hecho para conectarse con el ser humano. Entonces, en el cristianismo bíblico ya no se habla tanto de religión en el Nuevo Testamento como de una relación entre nuestro querido Dios y su pueblo. Entonces se trasciende estos conceptos, ¿verdad? Cuando hablamos de estructura, pensábamos en el Antiguo Testamento de la estructura de los levitas y los sacerdotes y el sumo sacerdote y toda esa estructura que administraba el templo, y después el rabinato, ¿verdad? Los rabinos, los fariseos que enseñaban la ley en las sinagogas. En el Nuevo Testamento empezamos a ver que esa figura se va a desdibujar, porque a partir del sacrificio de Cristo no hacen falta más sacrificios. El de Él fue perfecto y fue completo. Y es por ello que Dios permite que el templo se destruya en el año 70 después de Cristo. Al destruir el templo, se destruye la estructura. Los levitas se esparcen, los fariseos se van para el norte y esa estructura desaparece. Entonces, en el cristianismo bíblico neotestamentario, lo que tenés son pequeñas comunidades de fe donde hay diferentes funciones o roles. El pastor administrador, el maestro, aquel que evangeliza, pero ves que son pequeñas comunidades de fe, no son grandes estructuras. Lamentablemente, no nos quedamos con el modelo bíblico, ¿verdad? Y empezamos a crecer en estructura. Se hizo la iglesia que conocemos como la Iglesia Católica, Apostólica y Romana, a partir de la aceptación del Imperio Romano, del cristianismo como su religión oficial, y ya se armó toda una estructura, la cual en el siglo XVI Martín Lutero combatió, se hizo la Reforma Protestante, se separó en miles de denominaciones, pero de repente las denominaciones empezaron a estructurarse otra vez. Como que no nos basta con que Dios sea el jefe de nuestra iglesia, Jesús sea nuestro líder y el Espíritu Santo el que la administra. Parece ser que necesitamos seres humanos que las administren también. Ok, entonces sería más bien lo que diferencia la religión cristiana es una falta de estructura oficial. Eso es lo que estás diciendo más o menos. Si hablamos del cristianismo bíblico neotestamentario, sí. Ok, ya estamos con estructura. Ahora pasemos a liturgia. Y por liturgia dígase ceremonias y rituales. Correcto. Correcto. Tenemos en el Antiguo Testamento toda la práctica en el templo que tiene su liturgia, ¿verdad? Litúrgica. Inclusive la mayoría de los salmos que leemos en el libro de los salmos son salmos que se cantaban cuando se iban subiendo las escaleras del templo, cuando se estaban ahí, ¿verdad? Los levitas cantaban esos salmos y los sacerdotes efectivamente realizaban sacrificios y se ofrecían a Dios, y había un lugar que se llamaba el lugar santísimo, donde Dios manifestaba su presencia una vez al año, el día del perdón, el famoso Yom Kippur. Y adelante, dividido de un gran velo, había un lugar que se llamaba un lugar santo, donde los sacerdotes entraban todos los días a quemar incienso. Y los sábados comían 12 tortas, 12 panes, que se llamaban los panes de la proposición, que era en representación de las 12 tribus de Israel, era compartir el pan con Dios, porque lo hacían siempre viendo hacia el lugar santísimo, aunque hubiera un velo. Entonces en el Antiguo Testamento tenés mucha liturgia. En el Nuevo Testamento, sin embargo,
el Señor resulta que nos deja dos ordenanzas litúrgicas. La cena del Señor, que sabemos que es una cena memorial, que es una cena que está supuesta a participar del pan y del vino con el propósito de recordar su muerte, y el bautismo en agua, que también de alguna manera lo que hace es que vos en voz alta, en público, revelés lo que en privado una vez pasó, que vos le entregaste tu vida a Cristo. Entonces el bautismo, el ser humano, el discípulo, se mete en el agua representando la muerte a su vida pasada y resucita una nueva vida en Cristo. Entonces, en términos litúrgicos, desde la perspectiva neotestamentaria, lo único que vemos nosotros es la cena del Señor y el bautismo. Todo lo demás no lo vemos porque no hay templo donde hacerlo. Eran las casas donde se reunían a compartir el pan y a hacer comunidad. No había nada. No habían sacerdotes, no habían... se llamaban obispos a aquellos que administraban las pequeñas comunidades de fe. Entonces, litúrgicamente, desde la perspectiva bíblica, no teníamos nada, salvo la cena del Señor y el bautismo. ¿E ir a la iglesia los domingos no es parte de liturgias? Bueno, si vos me encontrás un lugar en el Nuevo Testamento donde se diga que hay que ir a la iglesia el domingo, yo te diría que entonces el Nuevo Testamento nos dice que hay que ir a practicar esa liturgia. En ningún lugar del Nuevo Testamento nos dice que hay que ir el domingo a la iglesia. Lo que sí dice es que hay que congregarse en su comunidad de fe, y allí lo que dice es para consolarnos, para exhortarnos, para aconsejarnos, y claramente los primeros cristianos en la iglesia primitiva lo que hacían era congregarse para hablar de Cristo. Ajá. Pero eso es todo. Todo lo demás ha sido añadido después. Interesante. Entonces nos quedan todavía 4, porque se me olvidó decir el último al principio. Nos queda oración, ayuno, nos queda ética, que era el que me faltaba decir, y limosna. Entonces en el siguiente video podemos abordar todos esos. Muy bien, hijo, por supuesto que sí. Gracias por su atención. Esto fue Contracultura. Si desea ver más videos de Unánimes, haga clic 2 veces en la campanita de suscripción. Ayúdenos a comunicar la sana doctrina enviando este video a sus amigos. Es nuestro deseo llevar el mensaje de Jesús a la mayor cantidad de gente posible. Y estamos seguros que con su ayuda lo conseguiremos, porque somos llamados a ser diferentes.